vamos a estudiar un poco la función cuadrática. Antes de continuar, pues recordemos que una función cuadrática es una función polinomial cuyo grado es igual a 2 y adicional tiene una expresión general de la forma a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son números que pertenecen al conjunto de los números reales y adicional a ello, la a debe ser diferente de 0. Bueno, antes de continuar, vamos a realizar los bosquejos o las gráficas de dos funciones cuadráticas. Para ello vamos a dibujar dos planos cartesianos para poder explicar las dos posibles formas generales de nuestra función cuadrática. Listo, vamos a seleccionar una parábola. Listo, vamos a graficar. Entonces, una función cuadrática, pues, en un plano cartesiano tiene una expresión o una representación gráfica como una parábola y puede ser una parábola con una abertura hacia arriba, como está en el lado izquierdo, o una abertura hacia abajo, como está en el lado derecho. Para ello vamos a ubicar unos puntos importantes y vamos a darnos cuenta que esta del lado derecho es una función cuadrática con una abertura hacia arriba, una curvatura hacia arriba, y tiene una particularidad, y es que en este caso el valor de a va a ser mayor que 0. Es decir, el valor de a va a ser positivo. Y cuando tenemos una función cuadrática cuya gráfica abre hacia abajo, es porque la a tiene un valor particular y la a es menor que 0. Es decir, la a toma solamente valores negativos. Listo. Vamos a explicar primero el lado izquierdo. El lado izquierdo que tenemos que tiene una curvatura hacia arriba, vamos a darnos cuenta que aquí en este punto nosotros ubicamos un valor que lo vamos a llamar un valor mínimo. En este punto voy a encontrar un y que lo vamos a llamar un y mínimo. ¿Por qué? Porque la función cuadrática tiene un valor, viene desde infinito hacia arriba, empieza a disminuir, llega a un valor mínimo, cambia de curvatura y vuelve nuevamente hacia arriba. Adicional a ello, tenemos dos valores importantes. Este punto que le estoy marcando como una X y este punto que le estoy marcando como una X, y estos son los intersectos o los cruces con el eje X. Entonces estos dos puntos los vamos a llamar cruces o intersectos con el eje X. Listo. ¿Cómo encontramos estos cruces o estos intersectos con el eje X? Opción 1, factorizamos. Opción 2, utilizamos la ecuación cuadrática que me dice que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac todo sobre 2a. Con estos vamos a encontrar estas intersecciones. Ahora, vamos a la gráfica de la derecha, en donde tenemos una curvatura que abre hacia abajo. En ella pues también tenemos aquí este punto, y en este caso lo vamos a llamar un y máximo. ¿Por qué razón? Porque la gráfica viene de un valor negativo, empieza a aumentar, llega a un valor máximo y vuelve y empieza a disminuir. En este caso también tenemos estos dos puntos o estos cruces que son los intersectos con el eje X. Entonces cruces, el lugar donde cruza, o intersectos con el eje X. Y tenemos estos dos intersectos. ¿Cómo los calculamos? Los calculamos con esta misma fórmula de aquí.
la función cuadrática. Listo, ya teniendo una pequeña introducción de lo que es la función cuadrática, vamos a realizar una gráfica de la función cuadrática y vamos a ver cómo se grafica esta función cuadrática. Iniciemos entonces con una función cualquiera. Entonces vamos a decir, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 8. Vamos a graficar esta función. Entonces, recordemos, primero necesitamos saber cuáles son los intersectos con el eje x. Ah, bueno, en la diapositiva anterior, nos devolvemos. Olvidé contarles cómo encontrar estos valores, tanto el y mínimo como el y máximo. Ellos ocurren en un punto x, que yo lo voy a llamar x sub c, y esta x sub c es por un x crítico, y va a ser igual por fórmula a menos b sobre 2a. Listo, entonces ahora sí vamos a volver al ejercicio y vamos a copiar estas dos fórmulas para explicarlas. Entonces, listo, ahora sí, tengo esta gráfica, esta función cuadrática, digo, f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 8. Entonces recordemos, primero vamos a encontrar tres puntos principales, el xc que va a ser el x crítico, que es igual a menos b sobre 2a. Entonces antes de continuar, aquí al lado vamos a decir cuánto vale a. A es el coeficiente que acompaña a la variable de grado 2, en este caso es 1, si no es nada es 1. B en este caso es 2. Y C es igual a menos 8. Entonces aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí tenemos C. Listo, vamos a reemplazar aquí en esta fórmula. Entonces tengo que x sub c es igual a menos de la fórmula b, que vale 2, sobre 2 de la fórmula por a, que vale 1. Esto es igual a menos 2 sobre 2, lo cual me da igual a menos 1. Entonces ya tengo un punto o un valor crítico. Y aquí es donde voy a obtener mi representación o mi y mínimo. Ahora, y mínimo, ¿cómo lo calculo? El y mínimo es lo mismo que evaluar la función en el x sub c, en el x crítico, y que es igual. En lugar de poner la x, ponemos el valor que me dio aquí. Entonces tendríamos menos 1 al cuadrado más 2. Y aquí, en lugar de poner esta x, pues ponemos el menos 1 menos 8. Aquí tenemos menos 1 al cuadrado, 1. Más por menos, menos. 2 por 1, 2. Y menos 8. Entonces, el y mínimo ocurre cuando 1 menos 2, menos 1, menos 8, menos 9. Ya tenemos un valor que es el y mínimo. Ahora vamos a volver a utilizar la expresión o la ecuación cuadrática que nos dice que x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac sobre 2a. Vamos a reemplazar esos valores. Empiezo menos de la fórmula, la b en la ecuación que vale 2, más o menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la fórmula, menos 4 veces la a que vale 1 por la c que vale 8, menos 8. Y todo esto sobre 2 por a. Y en este caso a vale 1. Listo, continuemos. Menos 2 más o menos raíz cuadrada 2 al cuadrado 4. Menos por menos
más 4 por 1, 4 por 8, 32. Y todo esto sobre 2. En este punto, bueno, tengo nuevamente menos 2 más o menos raíz cuadrada de 4 más 32 da 36, todo sobre 2. Voy a obtener dos valores. Un x1, que será igual a menos 2, más 6 sobre 2. Ok, ¿por qué más 6? Raíz cuadrada de 36 es 6. Menos 2 más 6 igual a 4 sobre 2 igual a 2. Ahora encontremos el x2 y el x2 va a ser igual a menos 2 menos 6 todo sobre 2. Esto es igual a menos 2 menos 6 menos 8 sobre 2, cuyo resultado me va a dar menos 4. Entonces ya tengo los valores x1 y x2, que son los intersectos con el eje x. Para continuar haciendo la figura, pues empecemos con el plano cartesiano. Voy a dibujar el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano voy a ubicar algunos valores importantes o algunos puntos importantes. En este caso, ¿cuáles son? Este, donde pasa el y mínimo. La pregunta es, ¿dónde está ocurriendo, dónde está pasando el y mínimo? Menos 9 y 1. Es decir, voy a ubicar en el plano cartesiano el punto menos 1 de la x, cuyo valor es menos 9. Aquí tengo el menos 1 bajo 9 unidades. Vamos a hacer el ejercicio bien. Menos 1. Y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Y aquí ya tengo el primer punto que voy a necesitar. Y este punto va a ser el punto mínimo. Aquí tengo un punto mínimo. Listo. ¿Qué otros puntos tenemos? X igual a 2. Tenemos una ventaja. Los ubicamos simplemente. Ubicamos estos puntos. El 2 y el menos 4. Menos 2, menos 3, menos 4. Ahorita al final tabulamos el plano cartesiano por completo. Ahora ya sé que mi gráfica pasa por esos puntos, pero quizás yo necesito unos valores que me den más exactitud en la gráfica, lo cual me lleva a realizar algo que hemos hecho con la función lineal, y es hacer una tabla de valores. Para esta tabla de valores recomiendo hacer unos 7 valores aproximadamente. Ya les digo cuál va a ser el punto de partida de esta tabla de valores. Primero, x y f de x. En este caso el punto de partida lo voy a tomar en la mitad y va a ser este punto, el punto crítico, menos 1, y el resultado ya lo tengo, que me dio menos 9. Después del menos 1 que viene, 0. Después del 0 que viene, el 1. Antes del menos 1 que tenemos, el menos 2. Y antes tenemos el menos 3. Entonces siempre una tabla de valores va a ser de un número impar para una función lineal, pues para que no quede más fácil. Y el punto central va a ser el punto donde me dio el x crítico. Es decir, este, el x crítico. Y cuando lo evalúo, pues ya sé cuál es su valor. Vamos a hacer, por ejemplo, la de f de 0. Entonces vamos a hacer los valores. Aquí en un lado, esperemos que no nos confundamos con esto. Por eso estoy aquí sacando esta partecita, parte en verde. Entonces empecemos con f de 0. F de 0.
f de 0 es igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 8, y eso es igual a menos 8. Listo, ya completé este valor. Ahora hagamos f de 1. Ok, f de 1 es igual a 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 8. ¿Qué valor nos da? 1 al cuadrado, 1. 2 por 1, 2. Más 2, menos 8. Y este resultado me va a dar menos 5. Listo, yo tengo valor aquí, que es menos 5. Vamos a calcular ahora f de menos 2. F de menos 2, que sería igual a menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 8. Tenemos menos 2 al cuadrado, 4. Más por menos, menos. 2 por 2, 4, menos 8. 4 menos 4, 0. Menos 8 igual a menos 8. Listo. Lo registramos aquí. Ahorita hablamos de un patrón que se va a repetir y eso nos va a servir para saber si lo que estamos haciendo está bien. Calculemos f de menos 3. ¿Cuánto me daría? Menos 3 al cuadrado más 2 veces menos 3 menos 8. Menos 3 al cuadrado, 9. Más por menos, menos 2 por 3, 6. Menos 8. Listo. 9 menos 6, 3. 3 menos 5, 3 menos 8 es igual a menos 5. Y este valor lo registramos aquí. Menos 5. Listo. Ahora sí, aquí está pasando algo interesante. Y es, si observan, aquí tenemos el central, el valor por donde empezamos. Si nuestros datos están bien e hicimos bien nuestra tabla de valores, estos valores van a repetirse simétricamente. Esa es una de las características de la función cuadrática. Listo, entonces vamos a ubicar esos otros puntos en el plano cartesiano. Empecemos, menos 3, menos 5. Entonces, desde aquí, desde menos 3, bajamos 1, 2, 3, 4, bajamos 5. Ahí tenemos un valor. Menos 2, menos 8. Aquí tenemos el menos 2. Bajamos hasta el menos 8. Ahora tenemos 0 menos 8. Es decir, acá mismo tenemos 1 menos 5. 1 menos 5. Listo, vamos a realizar ahora sí la gráfica. Para ello necesitamos tener, si lo están haciendo en el cuaderno, les recomiendo utilizar una regla que se llama curvígrafo. Si no, pues lo vamos a hacer a pulso como en este caso. Entonces, toda función cuadrática debe pasar por esos puntos y empezamos a unir estos puntos con mucho cuidado. Aquí abajo es una curva, llegamos hasta este punto, continuamos, la línea o la curva de pasar por ¿dónde? Por el intersecto, que fueron las raíces que yo calculé, y hacemos lo mismo al otro lado. Las líneas deben pasar y la línea debe continuar. Si observan, la curva pues no quedó tan bonita como yo quisiera, pero ustedes la pueden hacer mejor en el cuaderno. A ver si con esta herramienta mejoro la curva. Voy a hacer una curva que pase por este punto, que ahora hacia abajo, que también pase por este punto. Ok, sí se puede hacer con esta herramienta y la curva queda más exacta y obviamente mucho más bonita. Listo, vamos a hacer otro ejercicio quizás un poco más rápido, donde vamos a hacer otra gráfica. Empecemos por ejemplo con
esta función. F de x igual a menos x al cuadrado menos 2x más 15. Entonces recordemos, paso número 1, vamos a identificar cuánto vale A, en este caso vale menos 1, cuánto vale B, en este caso vale menos 2, cuánto vale C, en este caso vale 15. Siguiente paso, vamos a encontrar el x crítico, el x sub c, y qué pasa en él. Entonces la fórmula es menos b sobre 2a. Reemplacemos el menos de la fórmula, el b que en este caso vale menos 2, entonces sería menos 2 sobre 2 por menos 1. Menos por menos, más. Sería 2 sobre 2 por menos 1, menos 2. Y tenemos que 2 dividido entre menos 2 me va a dar menos 1. Entonces ya sé que es, o que mi x crítico pasa en menos 1. Antes de continuar, démonos cuenta que la a es negativa. La a al ser negativa ya sabemos que la forma de nuestra curva va a ser así. Por ende, va a tener un máximo. Entonces calculemos eso, calculemos el y máximo. Entonces y máximo debe ser igual a f evaluado en el x crítico. En este caso pues es lo mismo que decir f en menos 1. Y empecemos a reemplazar. Menos x al cuadrado, entonces quedaría menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 más 15. Entonces el menos de la fórmula, menos 1 al cuadrado va a ser 1, pero sigue quedando menos 1 por el menos propio de la ecuación. Menos por menos da más 2 más 15. Esto va a ser igual a 16. Entonces ya tengo mi punto crítico y mi valor máximo. Ahora vamos a utilizar la función cuadrática que me dice x es igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c, todo sobre 2a. Reemplacemos el menos de la fórmula, el b que vale menos 2, lo escribimos menos 2, más o menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 veces a, que vale 1, por b, que vale 15. Bueno, a vale menos 1, que vale 15. Y todo sobre 2 por a, que vale menos 1. Seguimos resolviendo. Aquí menos por menos, más 2. Más o menos raíz cuadrada menos 2 al cuadrado, 4. Menos por menos, más 4 por 1, 4. Por 15, 60. Sobre menos 2. Entonces, nuevamente recordemos que aquí salen dos valores. x1 es igual a 2 más raíz de 64. ¿Por qué 64? 4 más 60, 64. Sobre menos 2. Esto es igual a 2 más raíz de 64 es 8 sobre menos 2. 2 más 8, 10, dividido entre menos 2, menos 5. Y vamos a ver cuánto me da x2. x2 es igual a 2 menos raíz de 64 sobre menos 2. Lo cual quiere decir que esto me va a dar 2 menos 8 sobre menos 2. 2 menos 8, menos 6 sobre menos 2. Simplificamos, me va a dar 3. ¿Por qué? Menos por menos, más 6 dividido entre 2, 3. Listo. Entonces ya tengo unos valores importantes. Tengo este valor 3
este valor, menos 5. Obviamente también tengo el valor del máximo. Antes de continuar, el siguiente paso, vamos a realizar la tabla de valores. Vamos a hacerla solamente con 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. Y ponemos x y f de x. Recordemos que aquí, en el valor central, acá, vamos a poner el valor del punto crítico. X es menos 1 y el valor es 16. Vamos a seguir numerando en orden ascendente hacia la derecha, descendente hacia la izquierda. Menos 1, 0, 1, y aquí tendríamos menos 2 y menos 3. Listo, vamos a evaluar a la derecha. Empecemos. F de 0, pues va a ser menos 0 al cuadrado, menos 2 por 0, más 15, igual a 15. Tengo aquí el valor 15. Evaluemos en f de 1, y debe ser menos 1 al cuadrado, menos 2 por 1, más 15. Bueno, vamos a resolver. Entonces tenemos que menos, la fórmula 1 al cuadrado es 1, más por menos menos, 2 por 1 2, más 15, cuyo resultado me da menos 1, menos 2, menos 3, más 15 me da 12. Tengo aquí el valor 12. Por concepto de simetría ya sabemos cuáles serán los valores del lado izquierdo, sin embargo los vamos a realizar o a operar. Calculemos f de menos 2, y tenemos que es menos 2 al cuadrado menos 2 de la fórmula por el menos 2 más 15. Listo. Menos la fórmula menos 2 al cuadrado es 4. Menos por menos más. 2 por 2, 4. Más 15. Menos 4 más 4, 0. Más 15 igual 15. Entonces menos 2 vale 15. Como ya hemos previsto acá. Y para terminar hagamos f de menos 3. Entonces f de menos 3 que tenemos que es menos 3 al cuadrado menos 2 por menos 3 más 15. Menos. Continuemos. Menos 3 al cuadrado da 9. Menos por menos, más 3 por 2, 6, más 15. Entonces, menos 9 más 6 da menos 3. Más 15 da 12. Mismo 12 que tenemos al otro lado. Corroboramos y nos damos cuenta que 15 y 15, aquí estos dos valores son iguales. Y también tenemos 12 y 12. Nos damos cuenta que los valores son iguales. Siguiente paso. Dibujar o graficar mi plano cartesiano. En esta ocasión lo voy a dibujar en abajo por los valores que me da la función como tal. Listo, tratemos de darle unos valores rápidamente. Entonces, para no perdernos, aquí estaría el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por aquí estaría el 12, que lo vamos a utilizar. 13, 14, 15, que también lo vamos a utilizar. 16, 17, 18. Bueno, no vamos a llegar hasta 18, vamos a llegar hasta 16, que es nuestro valor máximo. Entonces vamos a ubicar esos puntos. Primer punto, menos 3,12. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3.
1,12. Segundo punto, menos 2,15. Menos 2,15. Listo. Tercer punto, menos 1,16. Menos 1,16. El otro punto es 0,15, queda aquí mismo. Y el otro punto es 1,12, quedaría acá. Listo, aquí hay un error que se me pasó un poco en la gráfica o en el punto anterior. Listo, no hemos terminado, nos hace falta ubicar dos puntos importantes. Recordemos, este de acá, x de menos 5, entonces aquí, el menos 5, y este otro queda 3, y ese otro es 3. Listo, solamente nos queda hacer, no solamente nos queda haciendo falta encontrar o trazar la curva. Vamos a trazar la curva, la vamos a trazar de color verde. Y recordemos que vamos a utilizar, bueno, yo voy a utilizar aquí mi herramienta, ustedes van a utilizar un curvígrafo preferiblemente. Y voy a hacer una curva que vaya desde este punto hasta este punto y que pase o que llegue a mi valor máximo en 16. Listo. Es importante también aclarar que la curva no termina exactamente acá, en estos puntos, de 5, de menos 5 y 3, sino esa punta o esa curva se prolonga hacia abajo, se prolonga hacia menos infinito. Listo, amigo, espero les haya gustado el video. Sé que este es un poco más largo de todos los anteriores, pero muy claro. No olviden darle like y comentar el video. Se despide de ustedes nuevamente, Diego Origami.